Hola, vamos a revisar la última actividad que teníamos en el curso, que era el armado de un proyecto de rótulo, del que teníamos una especie de ficha técnica con la información del producto. El producto son bizcochos de grasa libres de gluten, con lo cual ya nos da una idea de dónde empezar a buscar la información sobre este producto, es decir, que ir a buscar el código donde se encuadra. Primero va a ir, seguramente fácilmente nos damos cuenta que vamos al capítulo 17 porque se trata de un producto libre de gluten, y al capítulo de farináceos porque se trata de un producto a base de harinas, galletitas y ese tipo de productos que están en ese capítulo. Luego tenemos datos del elaborador, que tiene 2 plantas en las que indistintamente va a elaborar el producto. Ya vamos a ver cómo hacemos para identificar de qué planta proviene ese producto que estamos rotulando. El RNP del producto, la marca, que la podemos definir nosotros, la información de la composición en orden decreciente. Acá tendríamos los porcentajes. Esto, por ser un ejercicio, no está detallado, pero ustedes los tendrán que ordenar en orden decreciente. Y particularmente en el caso del polvo de hornear, tendríamos que conocer la composición de este producto, porque son aditivos, leudantes químicos, que tenemos que saber cuáles son para poderlos declarar en nuestro rótulo. Esto lo hacemos a través del pedido de la ficha técnica o del registro del producto a nuestro proveedor de materia prima. Luego nos indica las condiciones de conservación del alimento, cómo se presenta el contenido neto y cómo se fecha y se lotea ese producto. La información nutricional cada 100 gramos para poder nosotros pasarlo a la porción que nos pide para nuestro producto en particular, o nuestros bizcochos que vamos a colocar en nuestro rótulo. Y luego la información sobre los alérgenos, que en este caso acá hay un error. El producto contiene leche, o sea que tendría que estar marcado aquí, y soja, porque tiene lecitina de soja como emulsionante, o sea que estos 2 alérgenos van a ir como parte de los ingredientes. Y por otra parte, los que puede tener el producto final por contacto cruzado, o sea, los que, aún habiendo aplicado las buenas prácticas de fabricación o de elaboración, no podemos asegurar que no estén presentes en el producto final. Para eso hay que hacer una gestión de alérgenos que valide esta declaración que vamos a hacer. En este caso, el producto se procesa en una misma línea donde se elaboran frutos secos y productos derivados, y por supuesto están presentes en el establecimiento, y además no podemos asegurar por las buenas prácticas que este producto quede fuera de nuestro producto final, así que vamos a tener que rotularlo de esta manera. Entonces vamos a nuestro proyecto de rótulo, que era una de las cosas que me habían preguntado: ¿cómo armo un proyecto de rótulo? Acá le va a quedar un modelo en la plataforma del portal. Es simplemente un archivo Word donde se coloca toda la información obligatoria y la información adicional que nosotros queremos que la autoridad sanitaria valide como que es la correcta, o que está admitida esas frases que tal vez nos den dudas, o que tengamos dudas o no tengamos dudas sobre si las van a aprobar o no, o si son correctas o no. En el frente del envase vamos a colocar la denominación de venta del alimento, en este caso bizcochos de grasa, seguido de la denominación o de la frase libre de gluten, con la sigla o la frase SINTAC debajo de la denominación o cerca de la denominación, así lo pide la resolución o el artículo del código de alimentos libres de gluten. La materia grasa del producto debajo de la denominación legal. Esto es un requisito de los productos a base de harinas, o en el capítulo de farináceo para galletitas se exige esto. La marca del producto, que en este caso le puse Aliar, y el logo de los alimentos libres de gluten en su versión color o en su versión blanco y negro. Contenido neto y la indicación de Industria Argentina, que no es obligatoria por la resolución Mercosur de rotulado de alimentos, pero sí lo exige la ley de la actividad comercial, y aunque una resolución Mercosur es de jerarquía superior que una ley nacional, la recomendación es colocarlo para así nos evitamos problemas con justamente la Secretaría de Comercio.
Luego ya, esto sería toda la información que iría en el frente del envase. Luego esto ya podría ir en el dorso o en los laterales. El listado de ingredientes en orden decreciente. Fíjense que ya coloqué cómo estaba constituido nuestro polvo de hornear, bicarbonato de sodio y fosfato de aluminio y sodio, y le coloqué su función, que son lubricantes químicos, y la lecitina de soja como emulsionante al final del listado, ¿sí? Recuerden que los aditivos tenemos que colocar su función y su nombre o su INS en el caso, y o puede ser. Por otra parte, como ustedes ya saben, para alérgenos se colocan en mayúscula, negritas y en un tamaño no menor a 2 milímetros. En este caso contiene leche y soja como ingredientes y puede contener nueces porque, como decíamos antes, se procesa en una línea donde se elaboran productos con frutos secos, y estos frutos secos son nueces. Entonces, en este caso particular hay que aclarar que son nueces. Si fuesen nueces y almendras, habrá que colocar, puede contener nueces y almendras, o almendras, depende del fruto seco que se trate. La indicación de cómo está fechado y loteado ese producto, ya vimos que se colocaba con un inject, entonces podemos colocar consumir preferentemente antes de lote número ver en el envase para que el consumidor sepa dónde buscar esa información, las condiciones de conservación y los datos del elaborador. Como decíamos antes, el elaborador tiene 2 plantas en la misma jurisdicción, en la provincia de Buenos Aires, entonces puede elaborar en una o en otra planta, declarando en el RNPA que se elabora en esas 2 plantas. Y tenemos que colocar alguna manera de identificar de qué RNE salió ese producto. En el caso, digamos, ustedes lo usan como ustedes prefieran, podemos colocar un número o una letra, o 2 letras que nos identifiquen de alguna manera de qué planta salió. Acá yo lo hice simple, 1 para el primer RNE, 2 para el segundo, y este número lo vamos a repetir en el lote, ¿sí? Lo vamos a colocar en el lote 1 o 2 para que nos permita hacer la trazabilidad de ese producto en cuestión. El RNPA, que no es información obligatoria, pero sí recomendable, porque un producto sin RNPA es más susceptible a ser tomado de muestra o parece que no tuviera registro, entonces da sospechas de que algo puede tener y es más susceptible a una toma de muestra, así que la recomendación es colocarlo. Y por último, como información obligatoria, la tabla de información nutricional, que en el caso de galletitas es 30 gramos y las unidades que correspondan de ese producto, en este caso serían 5 unidades o 5 bizcochitos, y la información nutricional que teníamos cada 100 pasada a 30 gramos. Así que así concluye nuestro proyecto de rótulo, con toda la información obligatoria que tendríamos que colocar. Así que acá tenemos un modelo que era una de las cosas que me preguntaban. Después teníamos algunas frases, ¿sí? Ya no obligatorias, sino más bien del tipo comerciales o leyendas o claims, que entendíamos que, supónganse que marketing es quien quiere utilizar o mostrar este producto. Una era sin gluten o gluten free. Estas frases no se pueden utilizar. Las únicas leyendas permitidas para alimentos libres de gluten son esta, justamente libre de gluten después de la denominación, las siglas SINTAC y el logo en sus 2 versiones. Y sin gluten, gluten free, apto para celíacos, todas esas frases comerciales no se pueden utilizar. Tradicionales es una frase que no dice mucho sobre el producto, en este caso tal vez no la usaría porque justamente no son los bizcochitos de grasa tradicionales, son libres de gluten, entonces ya no son tan tradicionales, pero en el caso de que el marketing la quiera utilizar, la pondría, ahora la sometería, la colocaría en el proyecto de rótulo para que la autoridad sanitaria me la autorice o no. La autoridad sanitaria es lo que generalmente cuando no autoriza una frase la tacha o la deja. En el caso de energía para tu día también, esa ya es un poquito más controvertida porque se está metiendo con la cantidad de energía que necesitamos en el día. Se trata de un producto con un alto contenido de carbohidratos y de materia grasa, con lo cual provee gran cantidad de energía, pero tal vez no sea una frase, ya estamos recomendándole al consumidor que lo consuma, bueno, valga la redundancia, que lo compre porque nos provee energía. Pero cualquier alimento nos provee energía, entonces es una frase que
da a la objeción para la autoridad sanitaria. De nuevo, la colocaría en el proyecto de rótulo para que nos la autorice o no la bromatología donde lo vamos a inscribir. Luego nos pedía evaluar la frase 0 grasas trans, el claim. En este caso, si nos vamos al artículo 235, quinto, donde están los claims, el producto no contiene más de 0,1 gramos de grasas trans, y es correcto porque en proporción en este caso, porque nuestro producto no tiene grasas trans, y además nos pide que cumpla con las condiciones establecidas para bajo contenido de grasas saturadas. Son dos condiciones las que tenemos que cumplir. Si vamos al atributo bajo en grasas saturadas, si ustedes se fijan, dice que no contiene más de 1,5 gramos de grasas saturadas más las grasas trans en proporción. Y si la porción es mayor a 30 gramos, hay que calcularlo sobre 50. En este caso nuestra porción justamente es 30. Si nosotros vamos a la tabla, si ustedes se acuerdan, el valor era 2,5, con lo cual ya no podemos colocar el atributo o el claim 0 grasas trans porque no cumple con el atributo de bajo contenido en grasas saturadas. Y el otro claim era 0 colesterol. También tenemos que verificar qué pide para el atributo no contiene colesterol, que es no contiene más de 5 miligramos de colesterol por porción, pero también como otra condición, que cumpla con el de bajo en grasas saturadas. Igual que antes con el caso de trans, no cumple el producto porque fíjense, nuevamente estamos en 2,5 cada 30 gramos. Así que de esta manera estamos validando o no las frases comerciales propuestas. Otra consulta que me habían hecho era sobre porciones para un par de productos que les daban dudas. Una era pizzas congeladas listas para consumir. Fíjense, el producto no está definido. Si ustedes buscan en la tabla, no van a encontrar una porción para este tipo de productos, pero en la resolución 47 dice que los alimentos listos o semilistos para el consumo que no estén definidos en la tabla, tenemos que utilizar una porción que aporte unas 500 kilocalorías. Entonces, en este caso tendríamos que analizar, conocer la información con la información nutricional del producto y el tamaño o el peso, el tamaño de la porción y su peso, a elegir, por ejemplo, 2 porciones de pizza que serán, supónganse, 50 gramos, no tengo la más idea, pero bueno, será la cantidad de pizza, los gramos de pizza y su medida casera que aporten un valor cercano a 500 kilocalorías, 480, 90, 510, un valor así. En el caso de bocaditos vegetales, podríamos utilizar, hay una porción definida para milanesas vegetales. Tal vez, no sé si se ajusta o no al producto que a ustedes les interesaba, pero podría hacerlo. Y en ese caso, el producto puede ser, podemos poner 80 gramos y la cantidad de bocaditos que correspondan. Que también lo dice en la resolución, que los productos que se presenten en unidades de consumo fraccionadas los podemos indicar de esta manera. Así que es una buena alternativa para bocaditos colocar 80 gramos y la cantidad de bocaditos que sean correspondientes a ese producto. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa ya tienen mis datos, mi dirección de mail y me escriben o escriben al portal y el portal me va a derivar la consulta, así que quedo a disposición para cualquier consulta. Gracias por haber participado. Disculpas por las demoras en las devoluciones y nos mantenemos en contacto. Gracias.